está exento de responsabilidad delante de Dios. Estamos en Juan 15 y Romanos capítulo 2. La inexcusabilidad del ser humano delante de Dios. Ningún ser humano tiene ningún tipo de excusa delante de Dios. Amén. Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, tenemos el gran privilegio de poder servirle a Dios los días de vida que nos queden. Y los que no han conocido a Cristo, tenemos que orar para que antes de que llegue la hora de su muerte, le puedan conocer. Ahora, delante de Dios, nadie tiene ningún tipo de excusa para no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Amén. 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 Y vamos a tomar la palabra del Señor, Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, un versículo muy conocido, el versículo 22. Juan capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios. Alabamos Jesús. Dice lo siguiente: si yo no hubiera venido, oiga bien, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y añade: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Amén. Ahora vamos a tomar otra porción de la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Eres bueno, Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, leámoslo todo. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pueden tomar asiento, hermanos. Dándole gracias a Dios una vez más por estar aquí en esta mañana, en este lugar. Y repito el tema: la inexcusabilidad del ser humano delante de Dios. Cuando hablamos de inexcusabilidad, estamos hablando de que delante de Dios no hay ningún tipo de excusa que justifique el que nosotros de alguna manera no le sirvamos al Señor. La primera excusa que nosotros encontramos, la encontramos en el huerto del Edén. Dios le había advertido a su obra, al hombre, a través de su palabra, y le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la palabra de Dios es clara, es específica. Nosotros la tomamos o la rechazamos. ¿Qué hizo Adán? Dice la palabra que la serpiente, en este caso Satanás, que el Señor lo reprenda, era astuta. Amén. Amén. Y le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho de todo árbol del huerto no podréis comer, pero del árbol que está en medio no comeréis. Y la serpiente le dice: no moriréis. Amén. Amén. Y usted sabe la historia. Dice la palabra que ella tomó del árbol y comió y lo dio a su marido. Siempre ha sido así. Siempre el enemigo necesita contagiar a alguien para, a través de esa persona, contagiar al resto de la humanidad. Amén. Adán podía haber dicho: no,
no voy a comer de ese árbol, porque el que había recibido la palabra de Dios era Adán. Pero él tomó del árbol, y cuando Dios le pidió responsabilidades, culpó a la mujer. La mujer que me diste por compañera. Hermano, cuando uno recibe la palabra, cuando uno ama a Dios, uno tiene que ser responsable ante Dios por la palabra que el Señor le ha dado. Amén. Nadie es culpable salvo nosotros, si hacemos o no hacemos lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Amén. Y a través de la palabra siempre usted ve que el ser humano de alguna manera se quiere excusar delante de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, dice la palabra que hicieron un becerro de oro. Cuando Moisés subió al monte a orar, a clamar a Dios, ellos estaban haciendo un becerro de oro. Y cuando Moisés descendió, y entonces Dios le dice a Moisés, se han hecho un becerro, y les pide responsabilidades. ¿Qué dijo Aarón? El pueblo me obligó a hacer el becerro. Cuando él era el sacerdote, cuando él tenía la autoridad. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios dice, inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que seas tú. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén, gloria a Dios. Hay gente que me ha dicho, pastor, si una persona nunca ha oído el evangelio, cuando se muera, ¿podrá excusarse delante de Dios? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 11 y 12. Hermana Betty, Romanos 2, 11 y 12. Léamelo, por favor. Amén, aleluya. Que no hay asesión de personas. Porque no hay asesión de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Oiga bien, hermano. Dice, Amén. no hay, Dios bendiga a la hermana, no hay acepción de personas para con Dios. Porque los que sin ley han pecado. Si alguien de alguna manera no conoció el evangelio, no le predicaron la palabra, y usted dirá, ¿y cómo Dios lo va a juzgar? Le voy a mostrar cómo Dios lo va a juzgar. Abra su Biblia en Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículos del 18 en adelante. Dice, vamos a leerlo todos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por medio de las cosas siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, el primer evangelista que hay es la creación. Amén. Aunque nadie me hable de Dios, cuando yo miro la creación, cuando yo veo los cielos, el sol, amén, cuando uno mira la distancia que hay, el calor que nos llega aquí a la tierra es una mínima parte de lo que emite el centro de la circunferencia del sol, que tiene más de 25,000 millones de grados Fahrenheit de calor, y nos llega a lo mínimo. ¿Y quién nos colocó en ese punto estratégico? La mano poderosa de nuestro Dios. El ser humano, que es una obra maestra. El pelo que tenemos, lo tenemos para proteger, amén, nuestra cabeza, nuestro cerebro, amén, lo tenemos ahí para protegernos. La piel, primera barrera defensiva. El cerebro, una máquina tan perfecta, mandando trillones de mensajes por segundo, que no hay ordenador que lo iguale. La sangre que tiene nuestro cuerpo, entre 4 litros y medio, 5 litros y medio, fluyendo
cada 8 segundos, las articulaciones, las uñas para protegernos. Amén. Todo lo que tenemos nosotros, el corazón cada minuto bombeando 6 litros aproximadamente de sangre. Amén. Trabajando. Esa perfección nos está hablando de que no hay casualidad y que todo proviene de un creador. Amén. Usted a alguien se le presenta y le dice que yo soy ateo. Y usted solamente le dice, bueno, dígame una cosa, usted que es ateo. Los árboles no caminan. Amén. Pero tienen 2 tipos de células. Las células madres y las células hijas. Las células madres son las que forman la pulpa del árbol. Por ahí va la clorofila, por ahí va la sustancia. Y las de afuera son las que forman la corteza. ¿Qué ocurre? Que si esas células estuvieran invertidas, el árbol no podría producir fruto. Por tanto, no podríamos alimentarnos de lo que hoy son esos frutos. Mi pregunta es, si no existiera un ser tan perfecto, ¿cómo es que un árbol que no puede caminar, nace en un terreno, tiene que crecer, tiene que florecer y dar fruto para que nosotros nos alimentemos? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque Dios lo ha establecido así. Amén, aleluya. Hombre. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Amén. Un niño cuando nace tiene más agua. Nosotros tenemos ahora mismo 2/3 de agua. Somos agua. Pero cuando nacemos tenemos más agua todavía que ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos más agua. Amén. Cuando hay calor empezamos a sudar como yo ahora. Porque la piel se tiene que hidratar. Pero cuando hay frío se contrae para protegernos. ¿Quién dio tal capacidad Amén. a los órganos que no pueden hablar ni ver? ¿Quién es ese ser? Es que aunque no hubiera Dios, quizás habría que inventarlo. Porque es que es imposible creer que tal perfección pueda surgir al azar, por casualidad. Amén. Entonces, cuando uno mira las obras de la creación, ellas predican. Amén. Ellas hablan de Dios. El sol, la luna, las estrellas. Mire que hay más estrellas en el universo que gránulos de arena hay en todas las playas del mundo. Amén. Y lo más sorprendente es que el profeta Isaías dice que todas las mañanas Dios pastorea esas estrellas. Amén, aleluya. Y a cada una Tiene llama nombre. por su nombre. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Gloria a Dios. ¿Cuánto aleluya. bendecimos al Señor? Alabado sea su Amén. santo nombre. Hay Amén. gente que me ha dicho, bueno, y cuando estemos en el cielo, cuando leen Apocalipsis y ven las dimensiones de la Nueva Jerusalén, ¿cómo vamos a caber allí con millones de ángeles, trillones de trillones? ¿Cuál es el problema? Que es que allí no vamos a tener el cuerpo que usted tiene aquí. Amén. Ese cuerpo que usted tiene aquí, que come, que respira, que camina, que duerme, que le da hambre. Amén. Pues lo necesita para estar aquí. Pero para estar allá, usted va a tener un traje especial y espacial preparado por aquel que creó los cielos y la tierra. Porque así como hemos traído la imagen del terrenal, llevaremos la imagen del celestial. Amén, ¿Cuánto le aleluya. damos a Dios la gloria? Y solo lo podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y alguien dirá, pero la Biblia dice que la gente que se pierda, hay un versículo que dice, el gusano de ellos no muere. Pues así como los creyentes van a tener un cuerpo apto para estar Glorioso. por la eternidad delante de Dios, los pecadores van a tener un cuerpo apto para arder por la eternidad. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a Romanos, dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Yo sé de médicos que han sido ateos, pero en un parto, viendo cómo nace una criatura, han tenido que llorar y reconocer Que Dios es su- que un burro no puede nacer de un cocodrilo, ni una tortuga puede nacer de una serpiente.
que el hombre procede del hombre. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, la naturaleza es el mayor evangelista que hay. Amén. El ciclo de la vida. Amén. Día, noche, mañana, tarde, todo eso lo dejó establecido el Señor. Nuestro propio cuerpo. Figúrese que cuando una máquina se oxida, si esto fuera una máquina, hay que ponerle líquido desde afuera, hay que ponerle aceite. Pero resulta que esta super máquina que es el ser humano, no hay que ponerle aceite desde afuera. Produce su propio aceite. Los ligamentos, los huesos, tenemos 206 huesos cuando somos adultos, 300 cuando somos niños. Amén. Tenemos tejidos, ligamentos. Esos ligamentos que hacen que las articulaciones se muevan y los huesos necesitan aceite. Y el propio cuerpo lo produce por dentro. Se llama el líquido sinovial. Amén. No hay que traer aceite 3 en 1 de afuera, sino que Dios nos dio el aceite 3 en 1 del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Un Dios trino en uno. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero hay así todavía, hay personas que dicen, es que yo no creo en Dios. Mire, hay que tener más fe para negar a Dios que para creer en Dios. Por eso los creyentes nunca decimos, Padre simio que estás en la jungla, sino Padre santo que estás en el cielo. Amén, aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? A Dios sea la gloria. Aleluya. Entonces cuando uno conoce a Dios, sabe que ya no tiene excusa. El Señor dice, mire, que si uno llega a conocer la palabra y se aparta, mejor fuera no haberlo conocido. Pero si uno lo conoció, para bien o para mal, sabe. ¿Saben cuál era el problema del famoso cantante Elvis Presley? Que sus padres eran cristianos, le predicaron el evangelio, y aunque Elvis Presley se emborrachaba, se acostaba o le daba un capricho de pedir una hamburguesa en la madrugada y se la tenían que buscar, cuando le preguntaban qué es lo que más teme, él decía, el día que yo tenga que estar delante del Dios vivo, porque esta palabra es tan poderosa que el que la oye nunca se le borra del alma, no vale para siempre. Y aunque diga que no hay Dios, siempre tendrá que reconocer que hay uno sentado en el trono. Amén, aleluya. Poderoso. Habrán personas que van a pensar y dicen, bueno, es que probablemente yo tendré alguna excusa para no reconocer los milagros que Cristo ha hecho. Y no hay excusa. Figúrese que hay un pasaje en la Biblia que yo quiero que vayamos a él. Hermano Diego, me va a leer, por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 8, del 22 al 25. Marcos 8, del 22 al 25. Y le voy a pedir a mi hermano Juan sí después que me lea Lucas 10, del 16 al 18. Léame, por favor. Figúrese que cuando Dios hace algo en nuestra vida, un milagro, nos habla, se manifiesta en derredor nuestro, ya no tenemos excusa. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del 22 al 25. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a Betsaida y trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Amén. Hermano, ese versículo lo vamos a leer también, pero léame también, además, para avanzar, Mateo 11, 21 y 23. Mateo 11,
del 21 al 23. Gloria a Dios. Alabamos Dios. A ver, Amén. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo de Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Amén. Hermano Juan, sí, léame el mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas. El mismo pasaje que Jesús dice a través de Mateo, leído en Lucas, capítulo 10, del 16 al 18. Gloria a Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Amén. Amén. Sí, ese es el versículo, aunque yo quería leer el otro texto, pero bueno, ¿dónde me quería enfocar? Amén. Ahora le doy el otro texto más completo. ¿Dónde me quería enfocar? Cuando en la Biblia dice ay, puede tomar asiento. ¿Qué significa ay en la Biblia? Es una expresión de maldición. Siempre que ustedes lean en la Biblia ay, equivale a un lamento, a una maldición. Recuerde cuando Dios dijo ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Amén. Cuando Dios dice ay de ti, Corazín, donde leyó el hermano, y quiero que vayan allí para explicárselos, en Mateo 11, 21 al 23. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, es una expresión de juicio, de maldición. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque a veces leemos algunos pasajes de la Biblia y no sabemos el por qué. El versículo 20 dice: comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y habla de Corazín, de Betsaida. Y estas ciudades eran ciudades que estaban cerca de la ciudad de Capernaum, donde estableció Jesús el epicentro de su ministerio cuando él empezó su ministerio, en Capernaum. Si ustedes leen Lucas 4, dice: y vino y habitó en Capernaum. Capernaum era el centro desde donde el cual Jesús salía, viajaba, pero siempre regresaba a Capernaum. De hecho, los milagros más impresionantes, o algunos de sus grandes milagros, lo hizo entre Capernaum, Corazín y Betsaida. Por ejemplo, fue cerca de Capernaum, o en Capernaum, donde Jesús sanó la hija de Jairo. Usted lo ha leído en Marcos 5, que estaba enfermo y vino el principal de la sinagoga, que en hebreo se llamaba el Rosh, Jairo, y vino y se postró a sus pies. Jesús fue y sanó la hija de Jairo. Fue cerca de Capernaum, Corazín y Betsaida, que había más o menos 3 kilómetros de distancia, que Jesús sanó a una mujer que tenía un flujo de sangre. Fue allí en Capernaum donde 4 hombres trajeron a un paralítico a la casa de Pedro y rompieron el techo y Jesús lo levantó. Amén. O sea que Jesús hizo tremendos milagros en Capernaum, en Betsaida, en Corazín.
Cuando usted mira la palabra, usted ve que vino un oficial de un noble que era de Capernaum, Juan capítulo 4, y le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y él le dijo, le dio una palabra de sanidad y su hijo fue sanado. Amén. Por eso el Señor, cuando dice ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, es porque en la medida que uno reciba, en esa misma medida a uno se le demandará. Amén. Amén. Y el Señor dice: si en Tiro y en Sidón, que fueron ciudades que fueron destruidas por su maldad, por su hechicería, pero Él dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, seguro que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y luego habla de Capernaum, que ya mencioné, fue el epicentro del ministerio terrenal de Jesús. Por así decirlo, la sede de su ministerio estaba en Capernaum, y allí hizo cosas tremendas. Ahí multiplicó panes por ahí cerca, peces, sanó, restauró, limpió. Amén. Y por eso dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el infierno, serás abatida. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace genera una responsabilidad sobre nosotros. Amén. Por eso Jesús dice: si yo no hubiera venido, tenían excusa. O sea, cuando usted ve un milagro de parte de Dios, cuando usted ve la naturaleza, cuando usted mira su cuerpo, cuando usted mira la cámara más perfecta que hay, que son los ojos, cuando usted mira hasta las cejas, que las tenemos, es para evitar que el sudor nos caiga directamente a los ojos y nos haga daño. Amén. No hay nada casual. Los dientes, amén, los caninos, los incisivos, los molares, los premolares, todo Dios lo ha hecho con un propósito. Entonces, si yo entiendo que soy un propósito de Dios y no le doy la gloria, yo no tengo excusa delante de Dios. Amén. Si yo veo milagros, o si Dios, mire, yo creo que los que estamos aquí, en su mayoría, o tenemos un primo o una tía que Dios ha hecho algún milagro. Amén. Yo oí el testimonio de un señor llamado Miguel, que él se murió, y eso fue real. La familia era en aquellos tiempos que no se podía predicar el evangelio. La única convertida en esa familia se llamaba Matilde Román. Esa mujer se convirtió a Cristo y su hermano se murió. Y entonces, cuando murió, la puerta, por favor, cuando él murió, entonces tomaron la decisión de enterrarlo porque estaba muerto. ¿Qué sucede? Que no lo enterraban porque había que hacer unos trámites y esperar. Para resumirles, en aquel país daban chocolate a los que asistían al velorio, y los que algunos iban por el velorio y otros por el chocolate, pero se llenaba. Y cuando estaban velando el muerto, todo el mundo hablando maravillas, porque hay gente que le tira a uno espinas cuando uno está vivo, pero cuando uno se muere, le llueven las flores. Amén. Uno es lo mejor. Qué pena que no nos podamos morir cada día. Entonces se murió este hombre, y cuando se murió, todo el mundo hablando maravillas, pero claro, él no había conocido al Señor. Él no era salvo, pero tenía una hermana que sí conocía al Señor, Matilde Ortiz. Y cuando de repente todo el mundo ahí tomando chocolate y hablando, la hermana Matilde se va allá donde estaba el muerto, y llorando le dice: Señor, yo he leído en la palabra que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Amén. Y yo creo que tú puedes hacer una señal para que esta gente te crea y resucitar a este muerto. Amén. A veces uno se atreve a hacer oraciones terribles, y a Dios le gusta que hagamos oraciones de esas que no hace todo el mundo. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y cuando ella oró, amén, notó como que algo se movió. Dijo: será mi mente. Y volvió a mirar y algo se movía. Hermano, el muerto resucitó.
Cuando el muerto resucita, todo el mundo tomando chocolate y ella gritando a resucitar. La gente decía que ¿qué? Cuando se enteraron que don Miguel el difunto resucitó, todos los chocolates se quedaron, la gente corrió, don Miguel salió de la tumba y Dios sabe que estoy hablando la verdad y se tomó el chocolate de su propio velorio. Cuando le damos a Dios la gloria, porque para el Dios que predicamos y que servimos no hay nada imposible. Por eso no hay excusa para no servirle a Dios, para no amarle. Amén. No esperemos que la tierra tiemble, que venga un ángel. Ya la tierra tembló el día que Jesús derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy tenemos que ponernos en pie y decirle: Señor, te vamos a servir en este lugar, te vamos a honrar, te vamos a amar. Aleluya. Aleluya. Oh, Dios. Me da dolor, hermano, Gloria a Dios. Dios. la gente que siempre se está excusando para no servirle a Dios. A toda persona el Señor le ha dado talentos. Yo les hablé de Elvis Presley. Podía haber cantado en una iglesia, pero terminó donde terminó Amy Winehouse, Whitney Houston. Fueron gente que conocieron. Whitney Houston cantó en el coro de la iglesia. ¿Dónde terminaron? Porque depende no que tengas un talento, sino en manos de quien lo pones. David tenía un talento tan terrible, hermano, tan ungido, que cuando él lo usaba, los demonios huían. Amén. Porque hay una música del cielo que hace huir a Satanás. Amén. El diablo no resiste cuando hay un pueblo, cuando hay dos o tres que dicen: por la sangre del Cordero, él tiene que retroceder. Amén. Porque él sabe que Cristo le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Amén. Pero cuando el diablo ve que la gente empieza por ahí a mover las caderitas y a cantar música diabólica, él se ríe, porque él sabe más de música que todos aquellos artistas y él ha corrompido la música. Por eso delante del trono hay gente que dice: ay, pastor, pero como que usted se cede un poco. Pero yo creo que en el cielo no cantaremos ni salsa, ni bachata, ni seichorreado, ni lelay, sino que cantaremos al que vive por los siglos. A su nombre sea la gloria. No hay excusa para no adorar a Dios con una música que traiga gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y a su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Y esto hay que predicarlo. Amén. Esto hay que enseñarlo. Amén. 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 Oh, Dios sea glorificado. Amén, aleluya. No hay excusa para no entrar por la puerta angosta. Gloria a Dios. Solo hay dos puertas. Hay gente que dice: pero ¿y qué va a pasar? Cuando yo estuve en Japón, me quedé impresionado. Mire, en Japón hay gente que cuando se muere un familiar, lo entierran hasta en el jardín y ahí toman café y todo. La gente los domingos se visten de negro al béisbol. Van a comer sus yakitoris. Una cultura tremenda, hermano. Parecen robots. Hasta los sábados trabajan. Pero cuán poco tiempo le dedican a Dios. Amén. Y cuando uno va a mirar a quién adoran, porque solo hay dos que pueden ser adorados: el Dios verdadero y el otro, el gran farsante, que se esconde detrás de escapularios, de imágenes de yeso, de madera, de bronce, de papel, que se esconde detrás de una piedra, que se esconde detrás de los que están cruzando las piernas, y que para concentrarse, que si la piedra filosofal, amén, él se esconde detrás de todas esas cosas, porque el que ama a Dios no necesita piedras, ni huesos, ni nada, sino declarar y decir: hay poder en el nombre de Jesús. Le damos a Dios la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Será dado. Amén, Todavía aleluya. no conozco que Yogi Effendi
el fundador de los Bahá'í, o que Mohammed, el fundador, el cabeza del Islam, o los califas que hubo en el Islam, Mahoma, o Confucio, o Buda, hayan dicho yo soy el camino. No se atrevieron. El único que lo dijo y que tiene toda la autoridad para hacerlo es el Señor Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solo Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? El resto son puras religiones grandes. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Entonces el Señor, delante de Dios, no importa la religión que usted me pueda traer, para Dios solo hay dos puertas: la puerta ancha y la puerta angosta. Vamos a ir ahí a Mateo. Mateo capítulo 7. Poder en el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 7. La puerta estrecha. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Mateo 7, vamos a leer 7:13. el versículo 13 y el versículo 14. Ahí sí me lo va a leer mi hermano Juan. Sí. Mateo 7, 13 y 14. Gloria a Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo les he explicado en temas de lo que es el conocimiento y la interpretación correcta de la Biblia, que en los tiempos cuando Jesús dio esta palabra, las ciudades tenían puertas. De hecho, Jerusalén tenía varias puertas. Léalo en Nehemías. Había una puerta que era la puerta del pescado, por donde se entraba el pescado. La puerta del Munadar, donde se sacaba la basura. Tenía varias puertas. Pero cuando llegaba el día de reposo, todas esas puertas se tenían que cerrar. Solo quedaba una pequeña puerta, muy estrecha, que se llamaba aguja. Por eso Jesús dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, de esa puerta estrechita, que el camello ni porque se arrodillaba cabía. Y también había una soga para atar barcos, muy gruesa, que se llamaba camello. Y claro, meter una soga de esa de atar un barco tan gruesa, más que mi puño, por un huequito de una aguja, no es posible. ¿A qué nos está llamando el Señor? A despojarnos, a renunciar. El Señor dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Yo les dije hace un tiempo, y se lo recuerdo, de una ilustración donde habían dos puertas, una angosta, pedregosa, y una muy ancha. Colgaban licores, mujeres hermosas, hombres atractivos. Ahí había de todos los placeres. Y cuando un hombre llegó ahí, ni se lo pensó, dijo, no, yo me voy por esta, la puerta ancha. Ahí disfrutó de todo. Pero cuando llegó a la mitad, había un hueco profundo, donde lo que salía era fuego y azufre. Y cuando se iba a devolver, se le apareció el diablo. Y le dijo, pero ¿y tú quién eres? Y él se identificó. Y resumo, el hombre le dice, pero ¿cómo puede ser que una puerta tan ancha y tan atractiva tenga un final tan terrible? Y el diablo sonriendo dijo, y le dijo, él le dijo al diablo, pero ¿por qué no le dice la verdad a la gente y le muestra dónde van a terminar? Dijo, no, porque esa es la publicidad que yo uso para traerlos aquí. Cristo no te engaña. Cristo te dice, entra por la puerta angosta. Entra por la puerta estrecha. Sacrifícate por amor a Dios. Deja en un momento que llega la hora de Dios, deja lo que sea y vente a oír la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y aunque vengas apagado y muerto, esta palabra tiene poder para darte vida cuando le damos la gloria, porque las palabras que Dios le ha hablado son espíritu y son vida. Cuando pueden alabar a Dios no lo vas a impresionar con tus estudios, con tus sabiduría. Dice la palabra, no
sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, amén, sino en conocerme y en entenderme, porque yo soy Dios. Cuando le damos a Dios la gloria, al cielo no vamos a entrar sabiendo el teorema de Pitágoras, ni sabiendo cuánto es el valor de pi, ni vamos a entrar sabiendo una cantidad de pruebas geométricas, amén, ni temas de ciencia. No, allá entraremos si hemos hecho a Cristo nuestro Señor, y si hemos entrado por la puerta estrecha, si hemos dejado el pecado, si hemos dejado lo que a Dios le desagrada, y hemos tomado nuestro madero y hemos ido en pos del Señor. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Entrar por la puerta angosta. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. No habrá excusa para aquellos que edificaron en un fundamento equivocado. Aquí mismo. Es más, yo creo que está mucho más especificado en Lucas. Lucas el capítulo 6, vaya por favor. Lucas 6. Gloria a Dios. Y mientras va buscando, dice amén. Amén. Y no se duerma. Hay algunos que dicen, este es el predicador de mis sueños, y se duermen en el culto. Yo no quiero ser el predicador de sus sueños. Amén. Lucas capítulo 6. Poderoso Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo del 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Léalo, siga leyendo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, glorificaré. ¿A quién es semejante? Semejante es al hombre que al edificar una casa, mire bien, cavó y ahondó. Mire esa frase, ahondó. Todo lo que se construya en la superficie se cae. Pero lo que se construye en la profundidad permanece. Cavó y ahondó. Profundizó. Las casas esas que usted ve por encima, sin fundamento, se vienen abajo. Nosotros no somos lo que usted nos ve por fuera, somos lo que somos allá en lo profundo, por dentro. Entonces dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Los mismos problemas que afectan a una persona que edifica sobre la arena van a afectar a otro que edifica sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia? No es lo que hay por fuera, es el fundamento. Amén. Cuando tú tienes raíces profundas en Cristo, no hay viento que te pueda mover. Amén. No hay diablo que te pueda derribar. Amén. Hay por ahí, yo no sé, pero por allá en América, en Colombia no sé cómo le llamamos, hay un como un muñeco que uno lo intenta tirar y él siempre está de pie. Porfiado. Se llama así. El porfiado en Venezuela. Bueno, en algún país le llaman siempre de pie, que usted lo agarra y lo mueve. No sé si lo conoce. Él nunca se cae, usted lo mueve y siempre está así. Amén. Lo intenta tirar y no hay manera. Pues la iglesia de Cristo se mueve a la izquierda, a la derecha, pero siempre está de pie. Alabado sea el nombre del Señor, porque tiene el fundamento sobre la roca. Lo que nos sostiene no es lo que hay fuera, es el cemento
destruidos. Y hoy día, como que estamos ladeados, pero ahí estamos, dándole duro al enemigo y declarando que Jesús es el Señor. Aleluya. Gloria de Dios, Padre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hay que profundizar en Jesús. Aprenda a orar. No se acueste sin orar. Amén. Lea la palabra. Si nunca ha leído la Biblia, empiece por el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan no hay parábolas. El Evangelio de Juan es distinto a los otros 3 evangelios. El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Luego se escribió el Evangelio de Mateo. Después el de Lucas. Y usted dice, ¿por qué el de Mateo está primero? Porque es el evangelio específicamente para los judíos, el que más capítulos tiene. Pero el primero que se escribió fue Marcos. El último fue Juan. En Juan no hay parábolas, pero hay una serie de relatos que solo aparecen en Juan. La samaritana solo aparece en Juan, la historia de la samaritana. Amén. El rico, quiero decir, la historia de Nicodemo solo aparece en Juan. Los 7 gran yo soy en Juan. El paralítico del templo en Juan. Juan relató una serie de hechos de Jesús que mayoritariamente no aparecen en los otros evangelios. La resurrección de Lázaro solo aparece en Juan. Amén. Entonces, cuando usted lea la palabra, no lea la Biblia como si es un libro de suerte, ni juegue a la Biblia como la gallinita ciega, donde hoy la abra. No sea que le salga el versículo que diga, y Judas fue y se ahorcó. Entonces, nosotros leemos las cosas de Dios en un orden. Nos alimentamos de la palabra. Nos nutrimos. Entonces la palabra nos enseña a edificar sobre la roca, a poner nuestra vida sobre fundamento sólido. Entonces, cuando Dios nos da un talento, toda persona tiene algún talento de parte de Dios. Amén. Amén. Siempre la gente tiene algo bueno de parte de Dios que Dios le ha dado. Pero los talentos no se pueden enterrar. En Mateo capítulo 25 se nos habla de la parábola de los talentos. Sea bendito el nombre del Señor. Mateo 25 del 14 en adelante. Porque el reino de los cielos. Bueno, vamos a poner aquí a la hija de la hermana Betty para que nos lea nuestra hermana. Léame por favor, hermana, desde el versículo 14 al versículo 28. Al 30, léalo del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con él, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
Reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Un talento no era una moneda, era un peso. Los talentos de esta parábola eran talentos de plata. Note bien que todos hemos recibido algo de parte de Dios. Lo que pasa es que no hemos recibido lo mismo. Amén. Amén. Pero algo Dios nos ha dado. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos muestre qué es lo que Él nos ha dado, para usar lo que Dios nos ha dado en el terreno que lo tenemos que usar. Amén. Hay gente que ha recibido mucho, pero mucho se les va a demandar. Otros, como el de la historia del que recibió el talento, ¿qué hizo? Fue y lo enterró en tierra, lo enterró. Ese que enterró el talento representaba a los judíos, que no querían que nada cambiara, querían tener la ley tan intacta que la enterraban a costa de que no hubiera cambio alguno. Pero hubo otro que lo multiplicó. Cuando Dios nos da algo, no podemos quedarnos con lo que ya recibimos, hay que multiplicarlo. Hay que incrementarlo. Hay que profundizar en ello. El que enterró el talento vino con una excusa. Te conocía que era siervo malo y negligente. Y le dijo: ¿por qué no cogiste mi talento y lo diste a los banqueros para que produjera? ¿Y qué le pasó al que enterró el talento? El Señor dijo, al final pronunció una sentencia sobre él y dijo: echarle en las tinieblas de afuera. Nosotros no solamente vamos a ser juzgados por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer. Que Dios nos ayude a multiplicar y no a restar de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y voy a terminar en dos pasajes de la Biblia. El primero está en Cantares. No habrá excusa para aquellos que descuidaron su viña espiritual. Amén. No habrá excusa para los que descuidaron su viña. Antes de Cantares, por favor, vayan conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 24, versículo 30. No habrá excusa para los que descuidaron su viña. La viña, yo he explicado que representa nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 30. Mire lo que dice. Dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos y ortigas habían cubierto ya su faz. Donde no crece el bien, crece el mal. Donde no crece la luz, crecen las tinieblas. Donde no crecen las plantas sanas y verdes, crecen los hongos. Pero nosotros fuimos creados para producir algo, sea bueno o sea malo. Cantares, capítulo 1. Cantares, antes de Isaías. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Dice:
No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía no guardé. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A veces somos policías que vigilamos a los demás, pero no nos vigilamos a nosotros mismos. Amén. Amén. En Cantares, capítulo 2, parece que esta mujer empezó a vigilar su viña. Cantares 2, versículo 15. Hermano Juan, léamelo, hermano Juan Guedes. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué es una viña en cierne? Una viña que está en crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que cuando la viña está creciendo, el peor enemigo que tenían las viñas allá eran las zorras. Pero las zorras eran muy astutas. Cuando el racimo no estaba del todo maduro, solamente se comían ciertos frutos y echaban a perder todo el racimo. Cuando estaba maduro, pues se lo llevaban. Pero cuando estaba madurando, empezaban a atacar la viña. Siempre que tú estás en un proceso de crecimiento y de maduración, el diablo te va a atacar. Y nadie estamos exentos de eso. Porque aquí el que no tiene vinca, tiene mandinga. Entonces, la palabra dice: cazando las zorras que echan a perder la viña. ¿Cuáles son esas zorras? Si usted quiere hacer una batida espiritual, cuando pueda, vaya a cazar en Efesios 4. La zorra de la ira, el enojo. Esos son zorras grandes, casi lobos. El enfado, el mal carácter, la zorra del mal genio, de la vulgaridad, de las palabras deshonestas, de los celos. Yo he predicado aquí. Esos son zorras de la carne que echan a perder la viña. Hay gente que son tremendas, pero esas zorritas les están echando a perder la viña. Pero aquí está el Espíritu Santo para cazar eso esta mañana y hacerte libre en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Hermanos, que no podemos cazar una zorra el domingo y el lunes tener ya, que se oye ya un concierto de zorras. No puede ser. Tenemos que cambiar y corregir lo que haya que corregir. Y humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo cazar esto, pero trae la espada del Espíritu, amén, que es tu palabra, y córtale la cabeza a este enojo, a esta soberbia, a este orgullo, y haz que yo sea una viña para gloria y honra de tu nombre. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. ¿Quieren que vayamos a cazar? Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Amén. Amén. El Señor es bueno. El Señor nos habla, el Señor nos ama. El Señor quiere perfeccionarnos. En Efesios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En griego es katantao, que significa al final de la estación del tren. O sea que vamos de camino. No somos perfectos. Cuando alguien piense que usted es perfecto, póngase un letrero que diga: soy un santo en construcción. Amén. Amén. Pero eso no le da excusa a usted para tener ciertas actitudes impropias de alguien que tiene a Cristo como Señor en su corazón. Tiene que reflejar el carácter, el ADN de su papá, de Jesús. Amén, aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén, gloria a ¿Quién Dios. vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. No habrá excusa para aquellos que en vez de cazar lo malo, lo dejaron crecer en su corazón.
Y ahora sí termino. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo del 1 en adelante. Ayúdenme, vamos a leerlo todos. Ya terminamos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis significa los que escapan. Amén. Sardis representa, en el sentido de la historia de la iglesia, al remanente que logró escapar de las garras de la gran ramera de la iglesia romana. Y Dios durante ese tiempo levantó gente como Martín Lutero, como Fulgencio Savonarola en Italia, un monje que Dios lo iluminó y empezó a predicar el evangelio en la iglesia católica, como Erasmo de Rotterdam, como Ulrico Zwinglio en Suiza. El Espíritu de Dios se movió, hermano. Y aún un día cuando Martín Lutero, hermano, se preguntaba tantas cosas y chocó con una Biblia y cayó abierta en ese versículo que está en Romanos, que habla de la justificación por la fe, y donde decía: mas el justo por la fe vivirá. Y eso se le metió al corazón. El Espíritu Santo lo evangelizó. Allá dentro de la iglesia católica lo evangelizó y lo inquietó, hermano. Y empezó a estudiar la palabra. El Señor lo iluminó en su en Wittenberg, en Alemania. Yo estuve allí. En su capilla, él colocó 95 puntos que se llaman las 95 tesis de Lutero, que eran 95 verdades que se ajustaron a la palabra. Lo empezaron a perseguir. Al final él quería cambiar la iglesia católica, lo expulsaron, pero Dios lo usó, lo bendijo, y detrás de Lutero vinieron muchos más. Ahora, ¿qué le ocurrió a la iglesia que representa Sardis? Que se dejó morir espiritualmente. No avivaron lo que Dios les había dado. Y entonces cuando el mensaje que se le escribe a la iglesia de Sardis dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Para una iglesia muerta necesita el mover del Espíritu de Dios. Y el Señor le dice, léalo conmigo: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y luego le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía habían cosas en la iglesia de Sardis que estaban vivas, pero otras habían muerto. Yo le llamo la iglesia de la UVI. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pidámosle a Dios en esta mañana que nos llene del Espíritu Santo, que nos dé fuerza, que quite toda frialdad en nosotros, que nos vuelva la palabra, que nos vuelva la oración, que despierte en nosotros un espíritu de santidad. Pidámosle a Dios en esta mañana: Señor, llena